Qué bueno que nos acompañan para esta exploración de ideas. Hoy vamos a meternos de lleno en un texto que, la verdad, sigue dando mucho de qué hablar. El capítulo 7 de Ética para Amador. Es el de Formando Sabater, claro. El capítulo se llama Ponte en su lugar. Y para que estemos en la misma página, nos vamos a enfocar justo en lo que dice Sabater ahí, entre las páginas 56 y 66. Sí, un libro súper importante, ¿verdad? Y creo que lo valioso es cómo Sabater logra que la ética, que a veces suena como muy abstracta, muy filosófica, Ajá. pues como que aterrice en las decisiones, en las relaciones de todos los días. Justamente. Y un poco la misión de esta charla, de esta clavada que nos vamos a echar, es, pues, desentrañar qué quiere decir Sabater con eso de ponerse en el lugar del otro. Que suena fácil, pero no lo es tanto. Para nada. Y ver por qué es tan fundamental para eso que él llama la buena vida. Y queremos verlo, sobre todo, pensando en cómo resuenan estas ideas, pues en la adolescencia, ¿no? Entre los 15, los 20 años. Una etapa crucial para las relaciones. Totalmente. Cuando los amigos, la familia, los grupos, se vuelven el centro de todo. Y bueno, para empezar, Sabater nos pone en una situación límite, ¿no? Nos lleva a una isla desierta con Robinson Crusoe. Sí, un inicio muy gráfico, muy potente. A ver, imaginemos a Robinson. Antes de esa huella en la arena, ¿cómo era su vida? Pues pura supervivencia, ¿no? Exacto, enfocado en lo técnico, construir su refugio, buscar comida, hacer herramientas, defenderse de los animales. O sea, problemas de sobrevivir él solo contra la naturaleza. Y de repente, ¡pum! La huella. Ahí está el giro, el cambio radical que mencionas. Sí, Porque esa huella lo cambia todo. Ya el problema no es solo cómo sobrevivir, él solito, claro. sino cómo vivir, pero ahora con otro ser humano. Pasamos, como dices, de lo técnico, de resolver cosas prácticas, a lo ético, a cómo nos relacionamos. Es la aparición del otro, del semejante. Justo, del semejante. Y ese es un primer punto clave, ¿no? La simple presencia de otro ser humano transforma por completo el desafío de la vida. Ya no es solo sobrevivir, es convivir. Es que, como dice Sabater, y esto es central, la vida humana es vida entre humanos. No es nada más respirar y ya. No basta con eso. Vivir como humanos es, pues, hablar, hacer pactos, a veces mentir, ¿no? Respetarse, a veces traicionarse, amar, odiar, hacer planes juntos, recordar cosas, jugar, intercambiar símbolos, o sea, todo eso. Claro. La carrera, ¿qué es más importante que las amistades? Nada. O pertenecer a un grupo, los conflictos que surgen, los primeros amores, esa sensación de que te entiendes con la gente o de que no te entiendes para nada. Ajá. Aprender a manejar todo ese relajo, pues es una parte esencial de crecer, ¿no? Totalmente. Y ahí es donde entra la ética, según Sabater. Se trata justo de cómo vivir bien esa vida que compartimos. No se trata nada más de la supervivencia física. O sea, no es solo no morirse. No, perder esa dimensión humana, esa capacidad de tratarnos bien, de entendernos. Sabater dice que es tan grave como perder la vida misma. Es como renunciar a una parte esencial de lo que somos. Pero a ver, aquí viene una complicación, creo. ¿Qué tan semejante es realmente ese otro? Porque Sabater usa el ejemplo de Viernes, el compañero de Robinson. Claro, el ejemplo es buenísimo. Tienen culturas súper distintas, costumbres que chocan. O sea, el canibalismo contra las normas europeas de Robinson. Son diferencias enormes. Enormes. Pero, al mismo tiempo, hay similitudes bien fundamentales, ¿no? Los dos usan lenguaje, pueden razonar, tienen como una idea de lo bueno y lo malo, aunque sus criterios al principio sean súper diferentes. Y esa es la paradoja que Sabater señala. Muy interesante. La misma inteligencia, la misma capacidad que nos hace parecidos, que nos hace humanos, Ajá. es lo que puede convertir al otro en el peligro más grande. Porque alguien igual de listo que tú, pues puede planear, puede engañar, puede ser un enemigo súper eficaz. Claro, te puede dar la vuelta. Exacto. Y por eso súrcheles esa tentación, ¿no? La de la hostilidad preventiva. La de tratar al otro como amenaza por si las dudas, por si acaso. El famoso piensa mal y acertarás. Algo así. Y eso lo vemos mucho, ¿no? En la desconfianza inicial cuando entras a un grupo nuevo, o incluso en cómo se forman las bolitas, los bandos.
La idea de mejor ataco primero no vaya a ser. Pero Sabater advierte que esa actitud es una trampa. Es como un círculo vicioso, ¿Por qué? porque aumenta muchísimo las posibilidades de generar justo la enemistad que temías. Y además te cierra la puerta a cualquier posibilidad de amistad, de colaboración, de algo bueno. Te aísla. Te aísla. Y aquí Sabater rescata una idea de Marco Aurelio, el emperador que también era filósofo estoico. Ah, ¿sí? Marco Aurelio sugería algo como, ok, prepárate, seguro te vas a topar con gente difícil, con mentirosos, egoístas, lo que sea. La realidad. ¿Sí? La realidad. Pero, ojo, recuerda tratarlos como lo que son, humanos. Y lo más importante, date cuenta de que son necesarios para tu propia humanidad. Usa esa analogía de las mandíbulas, ¿de acuerdas? Sí, que la de arriba necesita la de abajo para funcionar. Exacto. No puedes masticar solo con una, necesitas ambas. Así necesitamos a los otros humanos, aunque a veces sean complicados. Entonces, a ver si entendí bien. Aunque alguien se porte mal, ¿sigue siendo fundamental para mi propia humanidad, para mi ser humano? Exactamente. Ese es otro punto crucial, creo yo. Sabater, siguiendo a Marco Aurelio, nos dice que esa humanidad que compartimos, eso que tenemos en común, pesa más que la conducta específica de alguien en un momento dado. Ok. Y más todavía, los otros humanos son, potencialmente, nuestros mejores aliados. Nada, dice Sabater, se compara al valor de ser comprendido o respetado o querido por otro ser humano libre. Tiene sentido. Por eso, tratar bien a los demás, incluso a los que nos caen mal o nos parecen difíciles, no es solo un acto de ser buena gente. Es también, digamos, una estrategia inteligente para construir tu propia vida humana, para que sea más rica. De ahí viene la insistencia de Sabater en tratar a los humanos con cuidado, ¿no? Con miramiento, dice él. Como si fueran cosas frágiles. Justo, porque no son cosas, no son objetos que podamos usar y desechar. Ese vínculo de respeto, de reconocimiento, es valioso y sí, es frágil. Hay que cuidarlo. Ok. Y de Marco Aurelio, Sabater saca dos ideas que me parecen súper prácticas, sobre todo pensando en la convivencia entre jóvenes, en la escuela, con los amigos. A ver. Primero, que la mala conducta de alguien, un error, una metida de pata, no borra su humanidad. La gente puede cambiar. Importantísimo eso. Sí, porque es como un antídoto contra esos juicios súper rápidos y definitivos, ¿no? Contra eso de cancelar a la gente para siempre. Abre un espacio para las segundas oportunidades, que son súper necesarias cuando todos estamos aprendiendo a relacionarnos, ¿no? Claro, todos la regamos. Todos. Y segundo, aprendemos por imitación. El trato que damos genera un eco. Si actúas con hostilidad, si eres agresivo, pues es más probable que recibas lo mismo de vuelta. La ley del hielo genera más hielo. Exacto. Pero si ofreces respeto, consideración, pues aumentas la posibilidad, no es garantía, pero aumentas la chance de recibir lo mismo. Es como sembrar lo que quieres cosechar en tu ambiente, en tus relaciones. Eso me conecta con otra figura que usa Sabater que es, wow, muy potente. La del monstruo de Frankenstein. Uf, sí. Y esa frase que le atribuye, soy malo porque soy desgraciado. Híjole, me parece que toca una fibra muy real, ¿no? O sea, cuánta agresividad, cuánta maldad vemos, a lo mejor en la escuela o hasta en redes sociales, que nace de la propia infelicidad de la persona, del miedo de la soledad, de no sentirse querido, respetado. Totalmente de acuerdo. Es una conexión muy profunda la que hace ahí. Y Sabater nos lanza una reflexión que puede sonar, no sé, casi calculadora al principio, pero que es muy profunda. ¿Cuál? Sería otro punto clave. Si la infelicidad, si el sentirse maltratado, si todo eso fomenta la maldad, entonces, ¿no será lo más inteligente, lo más prudente intentar fomentar el bienestar de los demás? ¿O al menos no contribuir a su desdicha? Ah, caray. O sea, ser bueno por conveniencia. No tanto por conveniencia superficial, sino por una inteligencia más profunda. Quien siembra infelicidad a su alrededor, aunque sea por pura indiferencia, por no pelar a los demás, indirectamente está creando un mundo más hostil, más peligroso, también para sí mismo. Claro, te regresa. Exacto. Es una razón, digamos, muy pragmática, muy de conectar los puntos para cultivar la empatía y el buen trato.
no solo porque está bien, sino porque nos conviene a todos. Ok. Luego Sabater habla del pillo. Ya sabes, esa persona que se cree súper lista porque se aprovecha de los demás, que saca ventaja engañando o manipulando. El gandaya, diríamos aquí. Anda del gandaya. Todos conocemos a alguien así o hemos visto esa actitud. Y Sabater dice, en el fondo no son tan listos como creen. Y es muy interesante por qué dice que no son listos. Ahí está el meollo. ¿Por qué? Porque confunden qué es ganar de verdad en la vida. Creen que ganar es acumular cosas, o tener poder, o salirse con la suya siempre, aunque sea pisoteando a otros. Lo material, el éxito aparente. Eso. Pero Sabater argumenta que la mayor ganancia posible, lo que de verdad enriquece una vida humana, no son las cosas ni el dominio, es la complicidad y el afecto de otros seres libres. ¡Wow! Y eso, fíjate, no se puede robar, no se puede comprar, no se puede forzar. Solo lo puedes recibir de alguien que elige libremente dártelo. ¡Qué fuerte eso! Y para explicarlo, introduce esa analogía genial del ratón contra el león. Ah, sí, esa. A ver, cuéntanos bien cómo va, porque es buenísima. Mira, el ratón, según Sabater, representa una actitud ante la vida como pasiva, temerosa. Su pregunta constante es ¿qué me va a pasar? Vive preocupado por lo que le puedan hacer los demás. A la defensiva. El aplauso para sentirse valioso. Sus acciones suelen ser reactivas, ¿sabes? Como respuesta a lo que otros hacen. Y muchas veces actúa en contra de otros por miedo a que lo dañen, a que lo rechacen. Piensa en alguien que siempre está criticando o que se siente atacado por todo. Ubico perfecto. ¿Y el león? El león es otra cosa. El león es proactivo. Su pregunta no es ¿qué me va a pasar?, sino ¿qué voy a hacer? Toma el control. Toma las riendas. Se basa en una autoafirmación, dice Sabater. Se quiere, se respeta a sí mismo y justo por eso, porque tiene esa base sólida, puede querer y respetar a otros. No necesita quitarle nada a nadie para sentirse bien. ¿Qué diferencia? Total. Y sus acciones buscan construir, crear. A menudo actúa a favor de otros, porque entiende que fortalecer a los demás, crear lazos positivos, también lo fortalece al mismo. Ve la conexión. Como un círculo virtuoso. Exacto. Y este es otro gran insight, creo yo. Adoptar esa perspectiva de león, proactiva, basada en la autovaloración, orientada a construir relaciones chidas, es muchísimo más poderoso y enriquecedor que la actitud miedosa y reactiva del ratón. Súper relevante para la adolescencia y la juventud, ¿no? Totalmente, porque es justo la etapa en que se está formando la autoestima, donde estás aprendiendo a navegar relaciones súper complejas. Y es fácil caer en el miedo al rechazo, al conflicto. El león, en cambio, se atreve a conectar, a proponer, a construir. Ok, entonces, recapitulando un poco. Hemos visto la importancia del otro, los riesgos, pero también los beneficios de ser semejantes, la necesidad del cuidado, cómo la infelicidad puede generar broncas, y esta diferencia clave entre ser ratón y ser león. Todo esto parece que nos lleva a la pregunta central del capítulo, ¿no? Así es. ¿Qué significa, ya en concreto, tratar humanamente a alguien? Y la respuesta de Sabater, que parece sencilla, pero, híjole, es bien exigente, fundamentalmente consiste en intentar ponerse en su lugar. Ok, la frase clave, ponerse en su lugar. Pero, ¿qué implica eso realmente según Sabater? Porque, como decías, suena fácil, pero seguro tiene su chiste, su complejidad. Tiene mucha. Implica varias cosas importantes. Primero, es un esfuerzo activo por comprender desde dentro. O sea, no solo ver lo que la otra persona hace, sino intentar agarrarle la onda a por qué lo hace desde sus circunstancias, sus sentimientos, su mundo. Ver su película, no solo la mía. Exacto. Segundo, implica reconocer la igualdad fundamental que compartimos. A pesar de todas nuestras diferencias de opiniones, de gustos, de historias, hay algo básico que nos une como humanos. Sabater cita a un poeta latino, ¿no?, que dice, «Hombre soy, nada humano me es ajeno». ¡Qué buena frase! ¡Buenísimo! Es como aceptar que las motivaciones, los miedos, las esperanzas del otro, por más raras que nos parezcan, tienen una raíz humana que también está en nosotros. Tercero, implica tomar en cuenta sus derechos.
No solo los legales, supongo. No, no solo. También los morales, digamos. Lo que es justo que esperen de nosotros. Y también tomar en cuenta sus razones, sus argumentos, intentar entender su lógica, aunque no estemos de acuerdo. Y mencionabas algo de considerarlo tan real como a uno mismo. Eso me llamó la atención. Sí, es fundamental. Tratar al otro como un sujeto tan real, tan complejo, tan serio, como nos consideramos a nosotros mismos. No verlo como un extra en nuestra película, ¿sabes? Ajá. Ni como un objeto, ni como un simple medio para lograr lo que yo quiero. Sabater critica personajes como el ciudadano Kane o Gloucester en Shakespeare, que justo fallan en eso. Ven a los demás como instrumentos. Se ven solo a sí mismos. Exacto. Ponerse en el lugar del otro exige, pues, relativizar nuestro propio interés, bajarle 2 rayitas a nuestro ego, para poder ver al otro en su propia dimensión, con su propia importancia. Entendido. Es como un ejercicio de descentrarse, ¿no? De quitarse del centro un rato. Pero, y esto es importante, creo, ¿ponerse en el lugar del otro significa que siempre tengo que estar de acuerdo con él? ¿O darle la razón en todo? Porque a veces como que se confunde eso. Excelente punto. Y Sabater es súper claro en eso. No significa eso para nada. ¿Ok? Ponerse en el lugar del otro no es renunciar a tu propio juicio crítico, no es aceptar como válido todo lo que el otro dice o hace, ni tampoco, y esto es clave, significa tratarlo como si fuera una copia tuya. Ah, mira. Cita a Bernard Shaw, que decía algo como, no hagas a los demás lo que desearías que te hagan a ti. Pueden tener gustos diferentes. Claro. Respetar la individualidad, la rareza única de cada persona, es parte esencial de tratarla humanamente. No se trata de borrar sus diferencias para que quepa en nuestro molde o en nuestros gustos. Entendido. Entonces, no es darle la razón siempre, ni asumir que quiere lo mismo que yo. Es más bien un esfuerzo de comprensión profunda de su perspectiva, siendo él o ella quien es, con sus diferencias y todo. Justamente. Sabater usa un término interesante, inter esse, que viene del latín y significa algo así como lo que está entre nosotros, lo que nos conecta, lo que nos afecta mutuamente. Lo que compartimos. Eso. Y habla de la importancia de la simpatía, pero no entendida como lástima, sino en su sentido original de sentir con, viene de patos, poder conectar con los sentimientos del otro. Empatía emocional. Sí. Poder conectar con sus dolores, pero también con sus alegrías. Reconocer esa humanidad compartida en la experiencia emocional. Y ese esfuerzo de comprensión, de conexión, es la base para poder actuar con justicia hacia esa persona. Hablando de justicia, ¿cómo se conecta esto de ponerse en el lugar del otro con la idea de ser justo, que también es un tema ético central? Se conecta de manera directa. Para Sabater, la justicia no es solo seguir las leyes al pie de la letra, es más bien una virtud personal, un hábito ético que hay que cultivar. ¿Cómo? Es el esfuerzo constante por entender qué pueden esperar legítimamente los demás de nosotros, qué les debemos no por ley, sino por el hecho de ser humanos compartiendo el mundo. Ok. Y para saber qué es lo justo en una situación concreta con otra persona, pues es indispensable haber hecho antes ese ejercicio de intentar ponerte en su lugar, de entender su perspectiva, sus necesidades, sus derechos. Si no, ¿cómo vas a ser justo? Claro, actuarías a ciegas, o solo desde tu punto de vista. Exacto. Y aquí entra otro concepto fundamental que menciona Sabater y que tú ya adelantabas, la dignidad. La dignidad humana. Así es. La dignidad es, para Sabater, eso que todos los humanos compartimos y que al mismo tiempo nos hace únicos e irreemplazables. No somos simples objetos con un precio o una utilidad que se pueda medir. Valemos por ser personas. Exacto. Tenemos un valor intrínseco, propio, solo por el hecho de ser humanos. Y por eso no podemos ser intercambiados como si fuéramos mercancía, ni podemos ser maltratados, ni usados como simples herramientas para que otros consigan sus fines. Es la base del respeto, ¿no? Totalmente. Reconocer la dignidad del otro es la base de todo trato humano y respetuoso. Es el fundamento último para poder ponerte en su lugar y para actuar con justicia.
Y esto es esencial para construir relaciones sanas, ¿no? Especialmente en esa etapa de la vida, la adolescencia, la juventud, donde se está definiendo la propia identidad y aprendiendo a valorar la de los demás. Entender que cada persona importa. Sin peros, sin condiciones. Justo, por eso Sabater cierra esta parte del capítulo abogando por una justicia simpática. O una compasión justa, dice también. Suena bien eso. Sí, porque para ser verdaderamente justos no basta con aplicar reglas fríamente. Necesitamos esa capacidad de conectar humanamente, de sentir con el otro. Se requiere un mínimo de lo que él llama amor, pero en un sentido amplio, ¿sabes? ¿Como reconocimiento humano? Exacto, como reconocimiento del otro como un semejante valioso. Y eso, pues eso no hay ley que te lo pueda imponer. Tiene que nacer de una decisión ética personal, de cada uno. Queda mucho más claro ahora. Parece que el mero meollo de la ética, de esa búsqueda de la buena vida de la que tanto habla Sabater, está justo aquí, ¿no? En esta habilidad que es compleja, pero súper fundamental, de intentar ponerse en el lugar del otro. Sí, ahí está el corazón del asunto. Reconocer su humanidad, su dignidad única, y esforzarse por tratarle con justicia, con comprensión. Es algo vital siempre, pero como decíamos, resuena de una forma muy especial en la adolescencia, en la primera juventud. Definitivamente. Con toda esa intensidad de las amistades, los conflictos, el amor, la búsqueda de quién eres, de dónde encajas. Aprender a hacer esto, a ponerse en el lugar del otro, es en gran medida aprender a vivir mejor, con los demás y, al final, también contigo mismo. Totalmente de acuerdo. Y quizás como una reflexión final, para no quedarnos solo en la teoría. El verdadero reto está en la práctica, ¿no? Uf, sí. Pensemos en situaciones reales, de esas que duelen o que nos enojan. Una pelea fuerte con un amigo del alma. Un desacuerdo cañón con los papás sobre qué quieres estudiar o hacer con tu vida. O una discusión en redes sociales. Exacto. Una discusión acalorada en línea con alguien que piensa totalmente opuesto a ti, cuyas ideas te parecen inaceptables. En esos momentos, ¿qué gesto concreto, aunque sea chiquito, podríamos intentar hacer hoy mismo para tratar de verdad de comprender la perspectiva de esa otra persona antes de reaccionar? Antes de juzgar, antes de atacar. Justo. Antes de defendernos o contraatacar, ¿cómo sería intentar, aunque sea por un minuto, ver el mundo desde sus zapatos? Aunque nos cueste un montón, aunque no nos guste lo que veamos, ¿qué pasaría si lo intentáramos? Una pregunta bien desafiante para llevarnos. Sí. Y con eso, pues cerramos nuestra exploración de hoy sobre este capítulo clave de Ética para Amador. Muchísimas gracias por acompañarnos, por sumergirse con nosotros en estas ideas de Sabater que la verdad siguen siendo muy relevantes. Gracias por la escucha. Esperamos que estas reflexiones sigan resonando por ahí. Hasta la próxima.